A las 7 de la mañana del 14 de marzo, Estefanía Valenzuela estaba sentada en el borde de la cama, mirando fijamente el cielo gris a través de la ventana de su dormitorio. La lluvia golpeaba el techo de su casa en la calle Arturo Prat, en el centro de Talca, una pequeña ciudad en el valle entre los Andes y el Océano Pacífico, donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 90 del siglo pasado. Estefanía sabía que en unos minutos sonaría el despertador, y luego se despertaría Maximiliano, y el día comenzaría con el mismo guión de siempre. Se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a su marido antes de tiempo. Todas las mañanas eran iguales, la misma secuencia de acciones, las mismas palabras, las mismas miradas. En el cuarto de baño, Estefanía se miró en el espejo sobre el lavabo. 28 años, cabello oscuro hasta los hombros, ojos castaños en los que antes se leía la vivacidad y ahora solo el cansancio. El moratón bajo el ojo izquierdo casi había desaparecido. Una semana había sido suficiente. El despertador sonó exactamente a las 7:15. Estefanía ya estaba frente a la cocina, preparando huevos con pan, el desayuno que Maximiliano prefería los lunes. Lo oyó levantarse, ir a la ducha y volver al dormitorio para vestirse, todo según lo previsto. Maximiliano Herrera apareció en la cocina a las 7:35 en punto. 35 años, de estatura media, corpulento, con entradas que ocultaba cuidadosamente con el pelo peinado hacia un lado. Llevaba un traje gris, uno de los 3 que se turnaba para llevar los días laborables. Estefanía le puso delante un plato con el desayuno y una taza de café, preparado tal y como a él le gustaba. Fuerte, casi negro. Maximiliano comía en silencio, mirando las noticias en el teléfono. Estefanía estaba de pie junto al fregadero, lavando una sartén y esperando el momento en que él le pidiera el teléfono para su revisión diaria. Todo había empezado hacía año y medio, después de que Maximiliano viera a un antiguo compañero de clase saludarla en la calle. El teléfono, dijo él secamente, sin levantar la vista de la pantalla. Estefanía sacó un sencillo smartphone del bolsillo de la bata y se lo entregó a su marido. Maximiliano comenzó a revisar metódicamente los mensajes, las llamadas y el historial del navegador. Estefanía sabía que no encontraría nada. Hacía tiempo que había aprendido a no dar motivos para sospechar. No había mensajes de hombres, ni sitios web sospechosos, ni redes sociales. El teléfono estaba limpio como una habitación de hospital. Se acabó el dinero para la comida, dijo Estefanía cuando Maximiliano le devolvió el teléfono. Él sacó la cartera del bolsillo de la chaqueta y contó varios billetes. 20,000 pesos, exactamente lo que necesitaban para la comida de la semana, según la lista que él mismo hacía todos los domingos. Guarda todos los recibos, le recordó, como hacía siempre. Enséñamelos esta noche. Maximiliano terminó su café, cogió su maletín y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. No salgas a ningún sitio hoy, salvo a la tienda. Te espero en casa a las 6. La puerta se cerró y Estefanía se quedó sola en la casa que nunca había sentido como su hogar. Era la vivienda de Maximiliano, donde ella vivía como una huésped temporal. Él había elegido los muebles, había empapelado las paredes e incluso había comprado la vajilla. Estefania solo se encargaba de mantener el orden y preparar la comida. Recogió la mesa, lavó los platos y se sentó en el salón con una taza de té. En la casa reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Estefania miró la fotografía que había sobre la cómoda, la única en la que aparecían sus padres. Mamá y papá reían abrazados con su casa de campo en las estribaciones de los Andes al fondo. Hacía tiempo que habían vendido esa casa para pagar las deudas. Los recuerdos afloraban solos, como burbujas en el agua con gas. 3 años atrás, la vida de Estefanía se derrumbó en un solo día.
Un accidente de coche en una carretera de montaña entre Talca y Santiago se llevó la vida de Enrique y Carolina Valenzuela, sus padres. Estefanía estaba terminando la universidad en la capital, estudiaba literatura y soñaba con ser profesora. La familia tenía una casa grande, 2 coches y una cuenta en el banco. Parecía que la vida seguía su curso normal. El funeral se celebró bajo una lluvia similar a la de hoy. Estefanía estaba de pie junto a la tumba, vestida con un vestido negro que había comprado con el último dinero que le quedaba, y escuchaba al sacerdote recitar las oraciones. A su lado estaba su tío Augusto, el hermano de su padre, que había venido desde Santiago. Alto, canoso, con un traje caro, no se parecía en nada al resto de sus parientes. Después del funeral, se acercó a ella. «Estefanía, si necesitas ayuda, llama», le dijo, entregándole una tarjeta de visita. «Estoy en Santiago, pero siempre estoy dispuesto a ayudar a la familia». Estefanía le dio las gracias y guardó la tarjeta en el bolso, sin pensar que alguna vez la necesitaría. Tenía una casa, ahorros, una vida que debía continuar. La realidad fue más dura. Una semana después del funeral, un notario se presentó en casa de Estefanía con una carpeta llena de documentos. Resultó que su padre había pedido un préstamo importante, hipotecando la casa, y su madre había firmado como aval de otro préstamo para ampliar el pequeño negocio familiar, una tienda de artículos para el hogar. El negocio había quebrado 6 meses antes del accidente, pero los padres se lo habían ocultado a su hija para no estropearle el último año de universidad. Las deudas superaban el valor de todos los bienes. Tuvieron que vender la casa y los coches. Incluso las joyas familiares de la madre fueron subastadas. Al final, Estefanía se quedó con una pequeña suma de dinero, suficiente para 2 meses de vida modesta, un título universitario y un futuro completamente incierto. Regresó a Talca, donde había pasado su infancia y juventud, alquiló una habitación diminuta en una residencia para trabajadores y comenzó a buscar trabajo. Las vacantes de profesora en la ciudad se podían contar con los dedos de una mano y había decenas de personas compitiendo por cada puesto. Estefanía consiguió trabajo como dependienta en una pequeña papelería por el salario mínimo. El dueño de la tienda era un anciano llamado don Ramiro, un hombre bondadoso y comprensivo. Él vio que la joven era educada, pulcra y honesta, y la trataba como a una hija. Fue precisamente en su tienda donde Estefanía conoció a Maximiliano Herrera. Ocurrió una tarde lluviosa a finales de abril, casi 6 meses después de la muerte de sus padres. Maximiliano entró a comprar una grapadora para uno de sus minimercados. Por entonces solo tenía 4 locales en diferentes barrios de Talca, pero ya tenía planes de expandirse. Estefanía le ayudó a elegir el modelo adecuado y entablaron conversación. Maximiliano resultó ser un conversador agradable. Se interesó por cómo iban las cosas en la tienda, le habló de su negocio y bromeó. Estefanía llevaba mucho tiempo sin relacionarse con hombres. Tras la muerte de sus padres, se había encerrado en sí misma y se había centrado únicamente en sobrevivir. La atención de Maximiliano era agradable. Empezó a ir más a menudo, comprando cada vez algo pequeño y quedándose a charlar. Se enteró de que Estefanía vivía sola, que no tenía padres y que le costaba llegar a fin de mes. Le dio pena y le ofreció ayuda, pero ella la rechazó educadamente. Después de un mes de visitas, Maximiliano la invitó a cenar. Estefanía dudó. No tenía dinero para comprarse un vestido adecuado ni para ir a la peluquería. Pero Maximiliano insistió. Le dijo que era preciosa y que lo importante era el alma de una persona, no el aspecto exterior. La cena tuvo lugar en un pequeño restaurante familiar. Maximiliano se mostró galante, atento, le habló de sus planes y escuchó sus historias sobre su vida pasada. Estefanía se sintió protegida y querida por primera vez en mucho tiempo. El cortejo duró 3 meses. Maximiliano le regalaba flores, la llevaba al cine y la invitaba a pasear. Parecía fiable, acomodado, capaz de darle la estabilidad que tanto le faltaba a Estefanía.
Cuando le pidió matrimonio, ella aceptó sin dudarlo. La boda fue modesta, solo asistieron los amigos más cercanos y los familiares. El tío Augusto no pudo asistir, ya que estaba de viaje de negocios en Europa. Estefanía se entristeció un poco, pero Maximiliano la tranquilizó diciéndole que lo importante era su amor y que lo demás no importaba. Después de la boda, Maximiliano insistió en que Estefanía dejara su trabajo en la tienda. ¿Para qué iba a trabajar su esposa si él podía mantener a la familia? Estefanía aceptó. Le apetecía ocuparse de la casa y, quizá pronto, de los niños. Maximiliano le prometió que viajarían, que le mostraría el mundo, que la vida sería hermosa e interesante. Los primeros meses de matrimonio fueron realmente como una luna de miel. Maximiliano era atento, cariñoso y mimaba a su esposa con regalos. La casa que alquiló en el centro de la ciudad le pareció a Estefanía un palacio después de la habitación que tenía en la residencia. Tenía su propio cuarto de baño, una cama grande y una cocina con electrodomésticos modernos. Los cambios comenzaron gradualmente, casi imperceptiblemente. Al principio, Maximiliano empezó a interesarse por dónde estaba cuando salía a la tienda. Luego comenzó a aconsejarle qué ropa debía ponerse y con quién no debía relacionarse. Estefanía lo interpretó como un gesto de cariño. Su marido se preocupaba por ella, quería que luciera acorde con su estatus. Cuando Maximiliano le pidió por primera vez que le enseñara el teléfono, Estefanía se sorprendió, pero no se opuso. No tenía nada que ocultar. Cuando empezó a darle dinero para la comida en porciones, pensó que era una forma sensata de ahorrar en el presupuesto familiar. Cuando le prohibió salir por la noche sin él, decidió que era normal para una mujer casada. Estefanía estaba sentada en el salón y se daba cuenta de que el hombre con el que se había casado había desaparecido, o tal vez nunca había existido. Maximiliano resultó ser un actor consumado, que supo interpretar el papel de hombre cariñoso durante el tiempo necesario para alcanzar su objetivo. Ahora, tras 3 años de matrimonio, Estefanía conocía al verdadero Maximiliano, un hombre que consideraba a su esposa como su propiedad, que la golpeaba por cualquier falta, real o imaginaria, que controlaba cada uno de sus pasos, cada palabra, cada pensamiento. El reloj marcaba las 10:30. Todavía quedaban unas horas para ir a la tienda. Estefanía se levantó del sofá y se acercó a la ventana. En la calle Arturo Prat poco había cambiado en las últimas décadas. Las mismas casas de una sola planta con techos de tejas rojas, los mismos eucaliptos a lo largo de las aceras, los mismos coches viejos de los vecinos. Vio a su vecina, doña Marta, tendiendo la ropa en el patio. La anciana vivía sola desde la muerte de su marido y siempre saludaba a Estefanía a través de la valla. A veces, Estefanía envidiaba su soledad, que le parecía libertad en comparación con su propia vida. Estefanía volvió a la cocina y empezó a hacer la lista de la compra, comprobando lo que había en la nevera y en los armarios. Maximiliano exigía un informe de cada peso gastado, por lo que había aprendido a planificar las compras con precisión milimétrica: carne, verduras, lácteos, cereales, todo según unas normas estrictamente calculadas. A las 12:30, Estefanía se vistió con un sencillo vestido azul, cogió el bolso y salió de casa. La tienda estaba a 10 minutos a pie, en la principal calle comercial de la ciudad. Por el camino se encontró con algunas caras conocidas. Talca era una ciudad pequeña donde todos se conocían. El anciano señor Carlos, que vendía periódicos en la parada del autobús, la saludó con la mano. Estefania le respondió con una sonrisa cautelosa, recordando las instrucciones de Maximiliano de que una mujer casada no debía relacionarse demasiado con los hombres, ni siquiera con los mayores. En el supermercado fue comprando metódicamente los productos de la lista, comprobando constantemente los precios. 20,000 pesos deberían bastar, pero Estefanía sabía cómo estirar el presupuesto.
En 3 años de matrimonio se había convertido en una experta en ahorrar. Había una cola de varias personas en la caja. Estefanía esperaba pacientemente su turno cuando oyó una voz familiar. ¿Estefanía? ¿Estefanía Valenzuela? Se dio la vuelta y vio a una mujer de su misma edad con un cochecito. El rostro le resultaba familiar, pero no conseguía recordar el nombre. Soy yo, Patricia. Estudiamos juntas en el colegio. Patricia Moreno, ahora González, dijo la mujer con una sonrisa. ¿Cómo estás? He oído que te has casado. Estefanía asintió con la cabeza, tratando de mostrarse amable pero contenida. Sí, hace 3 años. Y tú, veo que tienes un bebé. Tiene 8 meses. Patricia miró con orgullo a la niña que dormía en el cochecito. ¿Y tú? ¿Aún no tienes hijos? La pregunta sobre los hijos siempre provocaba dolor a Estefanía. Maximiliano decía que tendrían hijos cuando él decidiera que era el momento adecuado. Por ahora, él consideraba que ella debía centrarse por completo en él y en la casa. Todavía no, respondió Estefanía lacónicamente. Llegó su turno en la caja. Estefanía se despidió de su antigua compañera de clase y empezó a sacar las compras. La cajera, una chica joven con los labios pintados de un color vivo, pasaba los artículos y le decía el importe. Estefanía pagó con el dinero exacto y recibió el ticket. El camino a casa le llevó los mismos 10 minutos. Estefanía guardó los productos, colocó cuidadosamente el recibo en una carpeta especial para los recibos y miró el reloj. Quedaban 5 horas para que Maximiliano regresara. 5 horas de relativa libertad en una casa que no era la suya. Maximiliano Herrera llegó a su tienda principal en la calle San Martín a las 8 en punto de la mañana, como lo había hecho todos los días laborables durante los últimos 7 años. El edificio de 2 plantas, con escaparates repletos de carteles publicitarios, estaba situado en pleno centro del barrio comercial de Talqui. En la planta baja había un minimercado y en la segunda, su oficina y el almacén. Al aparcar su camioneta Ford blanca cerca de la entrada, Maximiliano echó un vistazo al escaparate. Los carteles estaban torcidos. En una esquina se había acumulado el polvo y las etiquetas de algunos productos se habían descolorido con el sol. Eso significaba que el turno de noche había trabajado con holgura. Maximiliano tomó nota mentalmente de que tendría que hablar con los responsables. Dentro de la tienda reinaba el ajetreo matutino. El turno de mañana estaba formado por 3 personas: el cajero Pedro, el mozo Juan y la dependienta Palomita. Pedro, un hombre de unos 45 años con entradas y expresión siempre cansada, ya estaba detrás de la caja registrando la recaudación del día anterior. Juan descargaba la mercancía que había llegado temprano por la mañana, y Palomita limpiaba los estantes de la sección de lácteos. Maximiliano se dirigió directamente a la caja sin saludar. Pedro levantó la vista de los documentos y asintió con la cabeza. «Buenos días, señor Herrera. ¿Cuánto hay de ayer?», preguntó Maximiliano secamente, extendiendo la mano para coger el informe. Pedro le pasó la hoja con los números. Maximiliano la hojeó rápidamente. La recaudación era un 15% inferior a la media de los martes. No era crítico, pero tampoco era bueno. ¿Por qué tampoco? Maximiliano miró al cajero con el ceño fruncido. Llovió mucho por la tarde, hubo menos gente, explicó Pedro, bajando la mirada. Maximiliano sabía que era cierto, él mismo había visto la lluvia, pero reconocer las causas objetivas de los fracasos no era propio de su carácter. Los problemas debían tener culpables concretos a los que se pudiera castigar. Trabajas mal. Hay que atraer a los clientes, no esperar a que vengan solos. Pedro guardó silencio. En los 5 años que llevaba trabajando para Maximiliano, había aprendido a no llevar la contraria a su jefe, ni siquiera cuando éste no tenía razón. Las objeciones solo empeoraban la situación. Maximiliano pasó entre las filas, examinando la mercancía. En la estantería de los cereales, uno de los paquetes de arroz estaba mal colocado.
El código de barras no estaba orientado hacia el pasillo. En la sección de productos de limpieza, varias botellas de detergente no estaban alineadas con las demás. Eran detalles que un cliente normal ni siquiera habría notado, pero para Maximiliano eran graves infracciones del orden. «¡Palomita!», la llamó bruscamente. Palomita Roja se dio la vuelta desde la estantería de los yogures. Tenía 24 años, era bajita, morena, con el pelo largo y negro recogido en una trenza. Vestía el uniforme de la tienda, una camisa azul con el logotipo y pantalones negros. Maximiliano la había contratado hacía 6 meses, cuando la dependienta anterior había dimitido por embarazo. Palomita era una buena trabajadora, puntual, cumplidora y con don de gentes. Pero lo que más le atraía a Maximiliano era que era joven, guapa y claramente necesitaba un trabajo. La chica alquilaba una habitación en un barrio pobre de la ciudad y criaba a su hermano pequeño tras la muerte de su madre. Maximiliano se dio cuenta rápidamente de que una persona así estaría agradecida por cualquier atención. «Mira los estantes», dijo, señalando el desorden. «¿Cómo se llama esto?». Palomita miró hacia donde él señalaba y vio los productos desordenados. «Lo siento, señor Herrera, ahora lo arreglo». «Ahora no. Explíqueme por qué ha pasado esto». Palomita se quedó desconcertada. Ayer había trabajado en el segundo turno y era posible que no se hubiera dado cuenta de esos detalles al final del día, cuando estaba cansada. Probablemente los clientes cogieron los productos y los dejaron desordenados. «¿Y tú qué? Tienes que vigilar. ¿Para qué te pago?». A varios clientes que estaban en la tienda se volvieron al oír el grito. Palomita se sonrojó de vergüenza y se apresuró a corregir los defectos que había encontrado. Maximiliano observaba con satisfacción cómo ella colocaba apresuradamente los productos en su sitio. Esas escenas se repetían con regularidad. Maximiliano creía que había que mantener al personal bajo control, porque si no se relajarían y trabajarían a medias. Nunca elogiaba a sus subordinados por el trabajo bien hecho, pero siempre encontraba algo por lo que regañarlos. Ese era su sistema de gestión. Mandar a través del miedo y la tensión constante. Al subir a su oficina en el segundo piso, Maximiliano se sentó a una mesa metálica cubierta de documentos. Desde allí, a través de una gran ventana, podía observar la sala comercial y controlar el trabajo del personal. Las cámaras de vigilancia también transmitían las imágenes a un monitor en su escritorio. Lo primero que hizo Maximiliano fue revisar los informes de otros puntos de la red. Tenía 7 minimercados en diferentes zonas de Talca y uno en la ciudad vecina. Cada noche, los administradores enviaban datos sobre los ingresos, el stock restante y los problemas. Maximiliano analizaba personalmente cada cifra, cada desviación del plan. La tienda de la zona de las Rosas había registrado un aumento de las ventas del 8%. Bien, el punto cerca de la estación de autobuses, por el contrario, había bajado un 12%. Mal. Habría que ir allí después del almuerzo y averiguar las causas. Hacia las 10 de la mañana, Palomita subió a la oficina con una carpeta de documentos. Llamó a la puerta y entró solo después de que le dieran permiso. «Señor Herrera, ha llegado el albarán de los productos lácteos. Necesito su firma». Maximiliano tomó los documentos y comenzó a estudiarlos. Palomita se quedó de pie frente al escritorio, esperando pacientemente. Maximiliano no tenía prisa, le gustaba hacer esperar a la gente. Eso resaltaba su poder. «¿Cómo va todo abajo?», preguntó sin levantar la vista de los papeles. «Bien, señor Herrera, hay más clientes». «¿Y ayer por qué había tan pocos?». Palomita sabía que él ya le había preguntado a Pedro, pero repitió la explicación de la lluvia. «La lluvia no es excusa», dijo Maximiliano firmando por fin los documentos. «Un buen vendedor atrae a los clientes incluso cuando llueve». Le tendió la carpeta y sus dedos se rozaron por un instante. Maximiliano retuvo su mano un poco más de lo necesario. «Trabajas bien, Palomita. Lo aprecio». La chica se sonrojó ante el elogio inesperado.
En 6 meses de trabajo, su jefe solo la había elogiado unas pocas veces, y cada vez había sido una agradable sorpresa. Gracias, señor Herrera. ¿Quieres que tomemos un café algún día después del trabajo? Podríamos hablar de cómo mejorar la tienda. Palomita no sabía qué responder. Por un lado, le halagaba la atención de su jefe. Por otro, sabía que Maximiliano estaba casado. En un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía. Lo pensaré, respondió con cautela. Está bien, piénsalo. Después de que Palomita se marchara, Maximiliano siguió trabajando con los documentos durante un rato y luego bajó a la tienda. El día cobraba impulso y cada vez había más clientes. Recorrió los pasillos supervisando el trabajo del personal y haciendo comentarios. A las 2:30, Maximiliano llamó a Estefanía. «Ven a la tienda principal, tenemos que hablar de algo». «¿Qué ha pasado?», se alarmó Estefanía. «No por teléfono. Ven». Estefanía llegó media hora más tarde en autobús. Maximiliano la recibió en la entrada de la tienda. Tenía el rostro sombrío, una expresión que ella conocía y temía. «Subamos», dijo sin saludarla. En la oficina, Maximiliano se sentó a la mesa y obligó a Estefanía a quedarse de pie frente a él. «Explícame qué es esto», le dijo, tendiéndole el recibo del supermercado. Estefanía tomó el papel y lo examinó con atención. Todas las compras coincidían con la lista y el total no superaba el presupuesto asignado. «No entiendo qué pasa». «La leche», señaló Maximiliano con el dedo. «Has comprado leche por 1.200 pesos y podías haberla comprado por 1.000. ¿Dónde está el ahorro?». Estefanía recordó su visita a la tienda por la mañana. No había leche por 1.000 pesos, se había acabado. Solo quedaba la más cara. ¿No había barata? ¿No había? ¿Preguntaste a los dependientes? ¿Quizás quedaba en el almacén? No, no pregunté. Ya ves. Maximiliano alzó la voz. No preguntaste. Te dio pereza preguntar. Por tu pereza estamos pagando de más. Estefanía sabía que 200 pesos no eran nada comparados con los ingresos de Maximiliano, pero era inútil discutir. Cuando él decidía regañar, cualquier argumento solo echaba más leña al fuego. «Lo siento, la próxima vez estaré más atenta». «La próxima vez», se levantó de la mesa. «¿Y quién va a compensar estos 200 pesos? ¿Acaso tengo que pagar por tu irresponsabilidad?». Estefanía guardó silencio y bajó la mirada. Sentía cómo los empleados de la tienda la miraban a través de la mampara de cristal de la oficina. Palomita fingía estar ocupada con la mercancía, pero Estefanía veía que la chica estaba escuchando lo que pasaba arriba. «Te voy a quitar 200 pesos del sueldo de esta semana», anunció Maximiliano. «Quizá así aprendas a contar». Estefanía sabía lo que eso significaba. Tendría que ahorrar aún más en comida, quizá varios días solo comería pan y patatas, pero no podía protestar. «Entendido», dijo en voz baja. «Y otra cosa, la próxima vez que haya algún problema con la mercancía, llámame enseguida. Yo hablaré con el vendedor». Maximiliano acompañó a su mujer hasta la puerta, sin despedirse ostensiblemente. Estefanía se dirigió a la parada del autobús, sintiendo las miradas de los transeúntes. Le parecía que todos veían su humillación, que todos sabían lo insignificante que era a los ojos de su propio marido. El autobús tardó media hora en llegar a casa. Estefanía se sentó junto a la ventana y miró las calles de Talqui que pasaban ante sus ojos. La ciudad seguía con su vida habitual. Los vendedores vendían fruta en carritos, los niños jugaban en los patios y los ancianos jugaban al ajedrez en el parque. Todas esas personas parecían libres en comparación con ella. En casa, Estefanía contó el dinero que le quedaba para comprar comida. 200 pesos eran 1 kilo de arroz o medio kilo de queso. Tendría que eliminar algo de la dieta. Hizo una nueva lista de la compra y tachó todo lo que no era imprescindible. Maximiliano llegó a casa a las 7:30, como de costumbre. La cena estaba lista.
pollo frito con patatas y ensalada de tomate. Estefanía se esforzó por cocinar todo como a él le gustaba, con la esperanza de que su humor hubiera mejorado. Comieron en silencio. Maximiliano miraba las noticias en el teléfono, comentando de vez en cuando los acontecimientos políticos. Estefania esperaba a que él mencionara el incidente del día, pero parecía haberlo olvidado. Después de cenar, Maximiliano fue al salón y encendió la televisión. Estefania estaba recogiendo la cocina cuando oyó su voz. «Café». Rápidamente preparó el café y se lo llevó. En la pantalla estaban retransmitiendo un partido de fútbol. Maximiliano era hincha del equipo local y nunca se perdía un partido. «Siéntate», dijo sin apartar la vista de la pantalla. Estefanía se sentó en un sillón junto al sofá. No le interesaba el fútbol, pero estar al lado de su marido era un ritual obligatorio. El partido no iba bien para el equipo favorito de Maximiliano. Al final de la primera parte, perdían 2-0. Maximiliano estaba nervioso. Insultaba a los jugadores, al entrenador, al árbitro. Estefanía se sentó en silencio tratando de no llamar la atención. En la segunda parte, la situación solo empeoró. Los rivales marcaron el tercer gol y quedó claro que el partido estaba perdido. Maximiliano lanzó el mando a distancia hacia el televisor. «¡Idiotas! ¿Cómo se puede jugar así?». Estefanía se estremeció ante el ruido seco. Sabía que la derrota de su equipo favorito siempre sacaba de quicio a Maximiliano, y en esos días se esforzaba por ser especialmente cautelosa. «¿Lo apagamos?», sugirió con cautela. «No me digas lo que tengo que hacer», ladró Maximiliano. Se levantó del sofá y empezó a caminar por la habitación. Estefanía se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse. Sentía cómo se acumulaba la tensión en el aire, como antes de una tormenta. Maximiliano se detuvo junto a la mesita, sobre la que había un jarrón con flores. Estefanía la había puesto allí por la mañana. Eran unas ramitas de mimosa que crecían en el patio. «¿Qué es esta porquería?», dijo señalando el jarrón. «Flores, pensé que quedaría bonito». «¿Bonito?». Maximiliano agarró el jarrón y lo tiró al suelo. El jarrón se rompió en varios pedazos grandes. El agua se derramó por el parqué y las flores se esparcieron por la habitación. Estefanía intentó levantarse instintivamente para limpiar el desastre, pero Maximiliano la empujó de nuevo hacia la silla. «Quédate sentada. ¿Quién te ha dado permiso para levantarte?». Estefanía se echó hacia atrás, sintiendo cómo le latía con fuerza el corazón en el pecho. Maximiliano se colocó sobre ella, con el rostro desfigurado por la ira. «¿Crees que esta casa es tu juguete? ¿Que puedes hacer lo que te da la gana? Solo quería...». El golpe le alcanzó en la mejilla, seco e inesperado. Estefanía se cubrió el rostro con las manos, pero Maximiliano la agarró por las muñecas. «Cuando yo hablo, tú callas. ¿Entendido?». Ella asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Maximiliano le soltó las manos y se alejó hacia la ventana. «Quita todo eso», dijo señalando los fragmentos. «Y nada de flores sin mi permiso». Estefanía se arrodilló y empezó a recoger los trozos. Le temblaban las manos y uno de los fragmentos afilados le cortó el dedo. Una gota de sangre cayó sobre el parqué. Maximiliano la miraba desde arriba y en sus ojos se leía la satisfacción. Era una demostración de poder, un recordatorio de quién mandaba en la casa. Estefanía lo entendió mientras recogía los pedazos del jarrón roto del suelo que había limpiado por la mañana. La noche del viernes 21 de marzo prometía ser especial. Maximiliano había anunciado por la mañana que por la noche irían a un restaurante para una cena de negocios con sus socios de Santiago. Para Estefanía fue una sorpresa, ya que su marido no solía llevarla a este tipo de eventos, ya que consideraba que una mujer solo estorbaba en una conversación seria. «Vístete bien», le dijo él al salir para el trabajo. «Es una reunión importante y no quiero avergonzarme por tu aspecto». Estefanía pasó el día preparándose.
Revisó todo su modesto guardarropa, buscando el atuendo más adecuado. Se decidió por un vestido negro que había llevado en su boda 3 años atrás. Era sencillo, pero elegante, discreto, pero sin parecer pobre. No podía permitirse ir a la peluquería, así que se peinó ella misma, recogiendo el pelo en un moño bajo. También se maquilló ella misma, con un look ligero y natural. En el espejo se reflejaba el rostro de una mujer que se esforzaba por parecer digna a pesar de sus limitados recursos. El restaurante El Mirador estaba situado en una colina sobre Talca, desde donde se abría una hermosa vista del valle y de los lejanos picos nevados de los Andes. Era el local más caro de la ciudad, al que solo acudían personas adineradas en ocasiones especiales. Estefania solo había estado allí una vez, en el cumpleaños de don Ramiro, el dueño de la tienda donde había trabajado. Maximiliano pidió un taxi para las 7 de la tarde. Mientras iban por la sinuosa carretera hacia el restaurante, le dio instrucciones a su esposa. Escucha con atención. Te reunirás con gente de la capital, pueden convertirse en importantes proveedores. Compórtate con modestia, habla solo cuando te pregunten, no te metas en asuntos de negocios. Estefanía asintió con la cabeza, acostumbrada a recibir instrucciones. Estaba contenta de salir de casa, ver a otras personas, sentirse parte de la sociedad. El restaurante los recibió con luz tenue, manteles blancos y música clásica de fondo. Un maître con un traje impecable los acompañó a una mesa junto a la ventana. La vista era realmente magnífica. Las luces de la ciudad abajo, las siluetas de las montañas en el horizonte, las primeras estrellas en el cielo oscurecido. En la mesa ya les esperaban 2 hombres. Uno, de unos 50 años, corpulento, con bigote canoso, se presentó como el señor Eduardo Castillo, propietario de un almacén mayorista en Santiago. El segundo, más joven, delgado, con gafas caras, era el señor Rodrigo Méndez, su socio. Maximiliano presentó a Estefanía como su esposa, y los hombres la saludaron cortésmente. La conversación comenzó sin prisa, primero sobre el tiempo, el camino desde la capital y los lugares de interés de la zona. Estefanía permaneció en silencio, sonriendo y asintiendo de vez en cuando. Pidieron vino, aperitivos y platos calientes. El señor Castillo resultó ser un conversador agradable, contaba historias interesantes de la vida en la capital y le preguntaba a Estefanía sobre la ciudad y las tradiciones locales. Maximiliano estaba contento al principio. Su esposa se comportaba exactamente como él le había pedido. Hacia las 8 de la tarde, cuando ya habían comenzado con los platos principales, Maximiliano se excusó y salió supuestamente para hacer una llamada importante. Estefanía se quedó con sus compañeros, que continuaron con la conversación trivial. Maximiliano estuvo ausente casi media hora. Cuando regresó, lo acompañaba una mujer joven. Estefanía levantó la vista y reconoció a Palomita. La joven estaba muy elegante, con un vestido rojo, el pelo suelto y un maquillaje llamativo. Iba del brazo de Maximiliano y sonreía. «Señores, permítanme presentarles a mi esposa», dijo Maximiliano acercando a Palomita a la mesa. Palomita Herrera. Los socios de Santiago se miraron con perplejidad. El señor Castillo señaló a Estefanía. «Disculpe, pero esta señora, usted la ha presentado como su esposa». Maximiliano, sin pestañear, respondió. «Oh, es un malentendido. Estefanía es una pariente lejana de mi esposa. Se unió a nosotros mientras Palomita resolvía unos asuntos en la ciudad. Estefanía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su marido la había repudiado públicamente y había presentado a su amante como su esposa legítima. Estaba sentada a la misma mesa, pero de repente se había convertido en una extraña, en una intrusa. «Ya sabe, obligaciones familiares», continuó Maximiliano con una sonrisa. «No se puede dejar sola a una pariente en un lugar desconocido». Palomita se sentó en la silla junto a Maximiliano que antes ocupaba Estefanía.
El maître trajo un cubierto adicional. Estefanía se quedó sentada enfrente, sintiéndose invisible. El señor Méndez se ajustó las gafas, todavía tratando de entender la situación. Pero si hemos estado hablando media hora con la señora Estefanía, como si fuera su esposa. No le corrigió para no crear una situación incómoda, explicó Maximiliano imperturbable. Es una chica muy delicada. Palomita sonrió amablemente a sus compañeros y habló de lo contenta que estaba de conocer a personas tan importantes de la capital. Era joven, guapa y encantadora. Maximiliano la miraba con un orgullo que nunca había mostrado hacia Estefanía. Estefanía se sentó en silencio, observando lo que sucedía como una espectadora ajena. Vio cómo Maximiliano tocaba suavemente la mano de Palomita, cómo le servía el vino con delicadeza, cómo escuchaba atentamente sus palabras. Así se había comportado con Estefanía solo durante los primeros meses de su relación. La conversación pasó poco a poco a temas de negocios. Palomita participaba activamente en la conversación, hacía preguntas inteligentes sobre los suministros y demostraba que entendía el negocio. Estefanía comprendió que Maximiliano había preparado a la joven para esta reunión y le había explicado los entresijos del comercio. ¿Y qué opina usted, señora Estefanía?, le preguntó inesperadamente el señor Castillo. Estefanía se sintió desconcertada. No había prestado atención a los últimos minutos de la conversación, absorta en sus pensamientos. Perdón, ¿de qué hablan? De la expansión de la red de tiendas en las regiones del sur, explicó el socio. Maximiliano le lanzó una mirada de advertencia a Estefanía. Estefanía no entiende mucho de negocios, dijo. Le interesan más las tareas domésticas. La humillación fue pública y demostrativa. Estefanía sintió que se sonrojaba de vergüenza. Los socios cambiaron de tema con tacto. La cena duró otra hora. Maximiliano y Palomita se comportaban como una pareja enamorada. Él la cuidaba y ella escuchaba con admiración sus historias sobre los negocios. Estefanía se convirtió en un mero adorno, en un incómodo complemento de su representación teatral. Hacia las 10 de la noche, un hombre de unos 40 años, vestido con un traje claro, se acercó a su mesa. A Estefanía le pareció familiar, pero no conseguía recordar dónde lo había visto. «Maximiliano», exclamó el desconocido tendiéndole la mano. «Qué alegría encontrarte. Roberto Sánchez, ¿te acuerdas? Nos conocimos en la exposición de Santiago hace un año». Maximiliano le estrechó la mano a regañadientes. «Sí, claro, me acuerdo. ¿Y ella es tu esposa?» Roberto se volvió hacia Palomita con una amplia sonrisa. «Encantado de conocerte». Maximiliano asintió con la cabeza, presentando a Palomita como su esposa. Roberto le besó galantemente la mano. «¿Y esta encantadora señorita?», se fijó en Estefanía. «Es una pariente», respondió Maximiliano lacónicamente. Roberto conversó unos minutos más y se retiró a su mesa, pero media hora después volvió a acercarse, esta vez con expresión preocupada. «Disculpe, señor Maximiliano, pero acabo de recordar, en aquella exposición en Santiago, usted habló de su esposa Estefanía. Mostró una fotografía. Pues bien, esta señora», señaló a Estefanía, «se parece mucho a la de la fotografía». Se produjo un silencio tenso. Los socios de Santiago miraban alternativamente a Maximiliano y a las dos mujeres, tratando de comprender lo que estaba pasando. El señor Castillo fue el primero en romper el silencio. «Señor Maximiliano, me temo que nos encontramos en una situación delicada». Maximiliano comprendió que su engaño había sido descubierto. Se le enrojeció el rostro por la ira y la vergüenza. «Es un malentendido», murmuró. «Quizás sea mejor posponer nuestras negociaciones», dijo el señor Méndez, llamando al camarero para pedir la cuenta. Los socios de la capital no querían tener nada que ver con alguien que mentía incluso en cosas sin importancia. Si mentía sobre cosas tan simples como su estado civil, ¿se le podía confiar un negocio?
Los invitados pagaron su parte de la cena y abandonaron el restaurante tras despedirse con discreción. Maximiliano se quedó sentado, apretando los puños y mirando por la ventana las luces de la ciudad. Palomita jugueteaba nerviosamente con la servilleta, consciente de que había sido la causa del fracaso de una importante reunión. «Creo que es hora de irme», dijo en voz baja. Maximiliano asintió sin mirarla. Palomita se levantó y salió rápidamente del restaurante, dejándolo a solas con Estefanía. Se quedaron solos en la mesa del restaurante medio vacío. El camarero trajo la cuenta y Maximiliano pagó sin mirar la suma. «Vamos», dijo en voz baja, pero en su voz se percibía una ira apenas contenida. Salieron del restaurante a la fresca noche de marzo. No llamaron a un taxi. Maximiliano dijo que irían andando. El camino cuesta abajo hacia la ciudad fue largo y silencioso. Estefanía caminaba junto a su marido y sabía que en casa la esperaba el castigo por lo ocurrido esa noche. Maximiliano la culparía de todo, de que se hubiera frustrado el trato, de que hubiera quedado en ridículo ante sus socios, de que sus planes se hubieran ido al traste. Pensaba en cómo la había repudiado públicamente, presentando a su amante como su esposa, en que ella, Estefanía, era un estorbo en su propia vida, una testigo innecesaria del espectáculo de otros. Las luces de Talca se acercaban y, con cada paso, crecía la comprensión de que lo que había sucedido ese día lo había cambiado todo. Ya no se podía seguir fingiendo que todo iba bien en su matrimonio. Ya no se podía cerrar los ojos ante las humillaciones y el engaño. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A dónde ir? No tenía dinero, ni trabajo, ni amigos que pudieran ayudarla. Solo tenía la tarjeta de visita del tío Augusto, que llevaba 3 años en el cajón de la cómoda. El silencio en la casa de la calle Arturo Prat era tan pesado como el aire antes de una tormenta. Maximiliano entró en la sala y se sentó en su sillón sin encender la televisión. Estefanía se quedó de pie junto a la puerta sin atreverse a entrar. Sabía que ahora vendría la conversación que había temido durante todo el camino a casa. Pasaron varios minutos de silencio. Maximiliano estaba sentado, con la mirada fija en un punto, el rostro impasible. Estefanía veía cómo se tensaban sus hombros y cómo apretaba los puños. Era la calma antes de la tormenta. «Acércate», dijo él por fin, sin volverse. Estefanía se acercó lentamente al sillón. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. «¿Estás contenta?», preguntó Maximiliano en voz baja. «No entiendo». «¿No entiendes?». Su voz se hizo más fuerte. «Por tu culpa se ha frustrado un importante negocio. Tu presencia lo ha echado todo por tierra». Estefanía no podía creer lo que estaba oyendo. Él la culpaba de haber provocado él mismo esa locura de encontrarse con sus 2 mujeres en el mismo restaurante. «Pero yo no he hecho nada». Maximiliano se levantó bruscamente de la silla. En sus ojos se leía la ira que había estado conteniendo durante todo el camino a casa. «Que no has hecho nada. Te has quedado ahí sentada, avergonzándome con tu aspecto. Has visto cómo te miraban los socios, como si te hubiera traído a un mendigo». Estefanía retrocedió. Conocía esos signos. Cuando Maximiliano empezaba a gritar y a gesticular, los golpes eran inevitables. «He intentado tener un aspecto decente». «¿Decente? ¿Con esos harapos? ¿Con ese peinado horrible?». Maximiliano la agarró por los hombros y la sacudió. «Me he gastado un montón de dinero en esta noche. He reservado un restaurante caro, vino caro, y tú lo has estropeado todo». Estefanía intentó liberarse, pero él la sujetaba con fuerza. «Suéltame, por favor». «¡Cállate!», gritó él y la golpeó en la cara. El golpe fue más fuerte de lo habitual. Estefanía cayó sobre el sofá, cubriéndose la mejilla con la mano. Sintió el sabor de la sangre en la boca. «Por tu culpa he perdido a importantes proveedores. Por tu aspecto lamentable han pensado que soy un fracasado». Maximiliano caminaba por la habitación, agitando los brazos.
Estefanía se acurrucó en el sofá, tratando de hacerse invisible. ¿Y ese idiota de Roberto? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué se ha metido en esto? Estefanía comprendió que Maximiliano culpaba a todos los que le rodeaban, menos a sí mismo. No veía nada malo en llevar a su amante al mismo restaurante donde cenaba con su esposa. Maximiliano, hablemos con calma. ¿Con calma? Se volvió hacia ella con el rostro desfigurado por la ira. ¿Después de que me hayas avergonzado delante de gente importante? El siguiente golpe le dio en el estómago. Estefanía se dobló de dolor, tratando de recuperar el aliento. Todo mi trabajo se ha ido al traste, meses de negociaciones, y todo por tu culpa. Maximiliano la golpeó una vez más, y luego otra. Estefanía se cubrió con las manos, tratando de protegerse de la lluvia de golpes. No gritaba, sabía que eso solo lo enfurecería más. «Eres una inútil, una inútil. ¿Por qué me casé contigo?» Cada palabra iba acompañada de un golpe. Estefanía sentía cómo le aparecían nuevos moretones en el cuerpo, cómo le dolía cada célula de su cuerpo. «Quédate en casa como te mandé. Pero no, tú querías ir al restaurante, querías lucirte». Maximiliano agarró un jarrón con flores artificiales y lo lanzó contra la pared. El jarrón se rompió y los fragmentos se esparcieron por el suelo. «¡Límpialo!», gritó. «¡Limpia ahora mismo!». Estefanía intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. El dolor en el estómago era tan fuerte que veía círculos negros ante los ojos. «He dicho que limpies». Maximiliano la empujó con el pie y la tiró al suelo. Estefanía cayó junto a los fragmentos, uno de los cuales se le clavó dolorosamente en la palma de la mano. «Y que no vuelvas a pedir ir al restaurante. Nunca. Tu lugar está en la cocina, no entre gente decente». Se fue al dormitorio dando un portazo. Estefanía se quedó tirada en el suelo del salón, entre los fragmentos del jarrón roto. La sangre de la herida de la palma de la mano goteaba lentamente sobre el parqué. Permaneció inmóvil durante un largo rato, escuchando los ruidos que provenían del dormitorio. Maximiliano iba de un lado a otro, murmurando algo entre dientes, y luego abrió el grifo de la ducha. Era su ritual habitual. Después de los ataques de ira, siempre se iba a lavar, como si quisiera borrar de su cuerpo los rastros de violencia. Cuando dejó de oírse el ruido del agua, Estefanía se levantó lentamente del suelo. Cada movimiento le provocaba dolor. Llegó al cuarto de baño y se miró en el espejo. Tenía la mejilla izquierda hinchada, un moratón bajo el ojo y el labio inferior roto. Estefanía se lavó las heridas con agua fría y se las untó con yodo del botiquín. Luego volvió al salón y empezó a recoger los cristales. Lo hacía de forma automática, sin pensar en nada. Maximiliano se acostó cerca de medianoche. Estefanía lo oía dar vueltas en la cama, murmurando algo entre dientes. Ella estaba sentada en la cocina con una taza de té frío y miraba por la ventana a la calle vacía en medio de la noche. Solo ahora, en silencio y sola, se dio cuenta de lo que había pasado. Maximiliano no solo la había golpeado, sino que planeaba sustituirla por otra mujer, en público, delante de sus socios comerciales. Era tan insignificante a sus ojos que estaba dispuesto a presentar a su amante como su esposa. Estefanía se levantó y se acercó a la cómoda del dormitorio. Maximiliano dormía, roncando, estirado en toda la cama. Ella abrió silenciosamente el cajón inferior y buscó a tientas en la esquina una pequeña tarjeta de cartón. La tarjeta de visita del tío Augusto se había amarilleado en 3 años, pero aún se podía leer el texto. Augusto Valenzuela, presidente de la empresa Valenzuela Import, Santiago. Y un número de teléfono. Estefanía apretó la tarjeta en la mano y volvió a la cocina. 3 años atrás, su tío había dicho que estaba dispuesto a ayudar a la familia, pero había pasado tanto tiempo. Quizás ya se había olvidado de la existencia de su sobrina. Se sentó a la mesa de la cocina e intentó recordar todo lo que sabía sobre el tío Augusto. Era el hermano mayor de su padre,
15 años mayor que él. De joven había trabajado como simple vendedor de carne, pero poco a poco había creado su propio negocio. Primero fue una pequeña tienda, luego un negocio mayorista, y más tarde importó carne de Argentina y Uruguay. Cuando murieron los padres de Estefanía, el tío ya era un hombre bastante acomodado. Tenía una gran casa en un barrio prestigioso de Santiago, coches caros y contactos en los círculos empresariales. Pero nunca alardeaba de su riqueza. Seguía siendo una persona sencilla. En el funeral, el tío parecía sinceramente afligido por la muerte de su hermano. Le ofreció ayuda, pero Estefanía aún no comprendía lo desesperada que se volvería su situación. Parecía que podría arreglársela sola. Ahora, sentada en la cocina con el rostro descompuesto, Estefanía comprendía que era su última oportunidad. Si su tío se negaba o no podía ayudarla, no había otra alternativa. Se quedaría con Maximiliano hasta el fin de sus días. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada. Era demasiado tarde para llamar, pero Estefanía no podía esperar hasta la mañana siguiente. El miedo y la desesperación eran más fuertes que las buenas costumbres. Sacó su teléfono y marcó el número de la tarjeta de visita. Los tonos parecían interminables. Por fin contestaron. ¿Hola? La voz sonaba somnolienta, descontenta. Tío Augusto, soy Estefanía. Estefanía Valenzuela. Pausa. Estefanía temía que no la recordara o que colgara. Estefanía, la hija de Enrique, ¿qué pasa? Si estás en Talca. La voz del tío se volvió inquieta. Sabía que a esas horas solo llamaban por motivos graves. Tío, necesito ayuda. La necesito urgentemente. ¿Qué ha pasado, cariño? Cuéntame. Estefanía no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar 3 años de humillaciones y maltratos en pocas palabras? Mi marido me pega constantemente. No puedo seguir viviendo así. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Estefanía temía que se hubiera cortado la comunicación. ¿Dónde estás ahora?, preguntó finalmente el tío Augusto. En casa. Está durmiendo. Tío, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Escúchame con atención. La voz del tío se volvió severa. ¿Tienes documentos? ¿Pasaporte? Sí, los tengo. ¿Dinero para el billete a Santiago? Estefanía pensó. Tenía una tarjeta con la que pagaba la comida. Debía de quedar algo de dinero del límite semanal. Creo que dará para el autobús. Olvídate del autobús. Son las 4 de la mañana. A las 8 sale un vuelo Talca-Santiago. Compañía Sur. Yo te compro el billete, lo recoges en el aeropuerto. ¿Podrás llegar hasta allí? Estefanía sintió cómo se encendía la esperanza en su interior. Sí, podré. Entonces lleva solo lo imprescindible. Nada pesado. En el aeropuerto te recibirá mi chofer con un cartel. Se llama Manuel. Tío, gracias. No sé cómo agradecértelo. Ya me lo darás. Lo importante es que salgas de allí lo antes posible. La comunicación se cortó. Estefanía se quedó sentada con el teléfono en las manos, sin poder creer que aquello estuviera pasando de verdad. En 4 horas estaría en un avión rumbo a Santiago. Lejos de Maximiliano, lejos de aquella casa, lejos de aquella vida que no era vida. Entró silenciosamente en el dormitorio y sacó un pequeño bolso del armario. Maximiliano seguía durmiendo, roncando de vez en cuando. Estefanía solo cogió lo imprescindible: ropa para cambiarse, documentos y algunos cosméticos. También cogió una foto de sus padres. En el fondo del armario, debajo de una pila de revistas viejas, estaba el teléfono roto. Estefanía lo había escondido hacía 6 meses, cuando Maximiliano, en otro ataque de ira, le había roto su teléfono principal. Era viejo, con la pantalla rota, pero funcionaba. Lo cargaba a escondidas y lo guardaba como medio de comunicación de emergencia. Estefanía encendió el teléfono roto e insertó la tarjeta SIM del principal. Ahora tenía un medio de comunicación que Maximiliano desconocía. A las 6 de la mañana estaba lista para partir.
Solo le quedaba escribir una nota. Estefanía se sentó a la mesa de la cocina y cogió una hoja de papel. No tuvo que pensar mucho. Las palabras brotaban solas como si se hubieran acumulado en su interior durante 3 años. Maximiliano, me voy a ir de tu lado para siempre. No quiero seguir soportando tu violencia y tus humillaciones. Lo que pasó ayer en el restaurante fue la gota que colmó el vaso. He volado a Santiago para reunirme con mi tío Augusto Valenzuela. Quizás recuerdes ese apellido de los periódicos. Es un hombre muy influyente en la capital. Le contaré todo sobre nuestro matrimonio. Todo sobre cómo me pegabas, me humillabas y me controlabas. A mi tío Augusto no le gusta que se meta con su familia. Creo que encontrará la manera de castigarte por todo lo que me has hecho. No intentes buscarme. No me llames. No volveremos a vernos nunca más. Estefanía. Relé la nota varias veces. Lo de su tío era un farol. Estefanía no sabía hasta qué punto era influyente Augusto, pero el apellido Valenzuela aparecía de vez en cuando en la prensa económica. Estefania dejó la nota en la mesa de la cocina, donde Maximiliano la encontraría sin falta al tomar su café matutino. Cogió el bolso y salió silenciosamente de la casa. Hacía fresco en la calle y soplaba una ligera brisa desde las montañas. Estefania caminó 2 manzanas hasta la carretera principal y paró un taxi. El conductor, un hombre de mediana edad y aspecto somnoliento, no le preguntó nada por la hora tan temprana. El aeropuerto de Talqui era pequeño, con una sola terminal y varios vuelos al día. En la taquilla de la Aerolínea Sur, Estefanía dio su nombre. La cajera lo comprobó en el ordenador y le entregó el billete. El vuelo sale a las 8:10, embarque en media hora, dijo. Estefanía pasó el control de pasaportes y facturó. En la sala de espera había pocos pasajeros, en su mayoría gente de negocios con maletines y turistas con mochilas. Se sentó junto a la ventana y miró la pista de despegue. En 1 hora estaría en el aire y en 2, en Santiago, en una nueva vida que no podía ser peor que la anterior. En ese momento, Maximiliano se despertó en su casa de la calle Arturo Prat. El despertador lo despertó a las 7:30, como de costumbre. Se levantó, se duchó y se vistió. Al bajar a la cocina a por un café, vio una nota sobre la mesa. Las primeras líneas las leyó con perplejidad. Luego, su rostro se ensombreció. Al final de la carta le temblaban las manos. Augusto Valenzuela. Maximiliano conocía ese nombre, un importante importador de carne, uno de los hombres más ricos de Chile. Un hombre con enormes conexiones en el gobierno y en los círculos empresariales. Maximiliano se precipitó hacia el teléfono y marcó el número de Estefanía. El aparato estaba desconectado. Lo intentó una vez más y luego otra, sin resultado. El pánico se apoderó de él. Si Estefanía era realmente pariente de don Augusto, si ella le contaba sobre la violencia doméstica, esa gente no perdonaba las ofensas, especialmente las causadas a la familia. Maximiliano se paseaba por la casa sin saber qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué decir? ¿Que su mujer había huido con un pariente influyente al que él había llevado al desespero con sus propias manos? Leyó la nota una y otra vez, esperando encontrar algo que le ayudara a arreglar la situación. Pero las palabras eran claras y definitivas. A las 8:10, el avión con Estefanía a bordo despegó en Talca. Aterrizó en el aeropuerto de Santiago a las 10 de la mañana. Estefanía salió del avión con las piernas temblorosas, sin poder creer que hubiera conseguido escapar de Talca. La terminal estaba ruidosa y llena de gente. La vida de la capital bullía desde primera hora de la mañana. A la salida la esperaba un hombre vestido con un traje oscuro y un cartel que decía «Señorita Valenzuela». Era Manuel, el chofer de su tío, del que había hablado por teléfono. Era un hombre de unos 50 años, con las sienes canosas y los ojos atentos. «Bienvenida a Santiago, señorita», dijo él cogiendo su bolso. «Don Augusto la espera en casa». Se dirigieron hacia un Mercedes negro aparcado en el estacionamiento.
Manuel abrió la puerta trasera y Estefanía se sentó en un mullido asiento de cuero. El coche era lujoso, climatizador, cristales tintados, olor a cuero caro. El trayecto hasta Las Condes duró 40 minutos. Estefanía miraba por la ventana los barrios de la capital que iban pasando. Primero, los barrios industriales cerca del aeropuerto, luego, las zonas residenciales de clase media, y por último, las calles prestigiosas con mansiones tras altos muros. Las Condes era la zona más cara de Santiago. Allí vivían políticos, grandes empresarios y diplomáticos. Las calles eran anchas y limpias, las casas estaban rodeadas de cuidados jardines, se respiraba dinero y poder por todas partes. La casa del tío Augusto estaba en la tranquila calle Alonso de Córdoba. Era una mansión de estilo colonial con un alto muro de piedra y una verja forjada. Manuel pulsó el timbre y la puerta se abrió silenciosamente. El camino de entrada conducía a la puerta principal a través de un jardín bien cuidado con una fuente en el centro. Estefanía recordaba esta casa de su infancia. Sus padres la habían traído aquí varias veces para celebrar fiestas familiares. Entonces, la mansión le parecía un palacio de cuento de hadas. En la entrada les recibió una criada con un delantal blanco. «Don Augusto está en la biblioteca», dijo. «Pasen, por favor». La biblioteca estaba en el segundo piso. Era una habitación espaciosa con techos altos y paredes cubiertas de estanterías desde el suelo hasta el techo. Junto a una gran ventana había un enorme escritorio de caoba. Detrás del escritorio estaba sentado don Augusto Valenzuela. Era un hombre de 62 años, alto, con el pelo canoso y penetrantes ojos castaños. Llevaba un traje azul oscuro de corte impecable. Al ver a su sobrina, se levantó y rodeó la mesa. «Estefanía, mi niña», dijo abrazándola con afecto paternal. «¿Cómo te pareces a tu madre?» Estefanía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Llevaba 3 años viviendo en un mundo donde nadie la quería, donde cada palabra podía convertirse en un golpe. Y aquí estaba su familia, el calor, la seguridad. «Siéntate y cuéntamelo todo desde el principio», dijo su tío, señalando una silla junto a la mesa. Estefanía se sentó e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar 3 años de humillaciones y sufrimientos? «Tío, no sé qué habría sido de mí si no me hubieras ayudado. Háblame de tu marido. Cuéntame lo que te hacía». Augusto se sentó frente a ella, mirándola atentamente. Estefanía notó que estaba observando los moretones en su rostro, que no habían tenido tiempo de sanar después de la paliza del día anterior. Comenzó a contar. Primero, cómo conoció a Maximiliano, cómo él le pareció su salvación después de la muerte de sus padres. Luego, sobre cómo fue cambiando poco a poco su matrimonio, cómo de un marido cariñoso se convirtió en un tirano. Don Augusto escuchaba en silencio, solo haciendo algunas preguntas para aclarar cosas. Cuando Estefanía contó la primera paliza, su rostro se oscureció. Cuando llegó al incidente de ayer en el restaurante, su tío apretó los puños. Presentó a otra mujer como su esposa, delante de testigos. Sí, les dijo a sus socios que era una pariente lejana. Yo estaba sentada en la misma mesa y escuché cómo me repudiaba. Augusto se levantó y se acercó a la ventana. Durante unos minutos miró al jardín, reflexionando sobre lo que había oído. Estefanía vio lo tensos que tenía los hombros. «¿Cómo se llama completo?», preguntó finalmente. «Maximiliano Herrera Castro. Es dueño de una cadena de minimercados en Talca. ¿Sabes dónde vive?» Estefanía le dio la dirección de la casa y de las tiendas. El tío lo anotó todo en un cuaderno. «Ahora olvídate de él. Estás en casa, a salvo. Tu habitación está en el 3er piso. Descansa, recupérate». «Tío, ¿y tú qué vas a hacer?» Augusto se volvió hacia ella. En sus ojos se leía una fría determinación. «Lo que hay que hacer con la gente que hace daño a mi familia».
La criada acompañó a Estefanía a su habitación en el tercer piso. Era un dormitorio amplio y luminoso con vistas al jardín. Muebles de madera clara, tonos pastel, flores frescas en un jarrón. Después de la estrecha casa de Talca, aquel lugar parecía un paraíso. Estefanía se duchó, se puso ropa limpia y se acostó en la cama. Por primera vez en 3 años podía dormir tranquila, sin temor a que alguien irrumpiera en la habitación en estado de embriaguez. Abajo, en la biblioteca, don Augusto ya había comenzado a actuar. Sacó un teléfono especial de la caja fuerte y marcó el primer número. «Hola, Pedro. Augusto Valenzuela. Necesito información sobre una persona. Maximiliano Herrera Castro, Talca. Todo. Finanzas, contactos, deudas, trapos sucios. Para esta noche». Pedro Núñez era un detective privado al que Augusto recurría a veces para investigaciones delicadas. Era un ex policía con contactos en todas las estructuras. La segunda llamada fue para un banquero. «Jorge, viejo amigo, necesito que me hagas un favor. Necesito que compruebes el historial crediticio de un tal Maximiliano Herrera, de Talca. ¿Qué bancos le han concedido créditos y en qué condiciones?» Jorge Morales era vicepresidente de uno de los bancos más importantes del país. Era amigo de Augusto desde hacía 30 años. La tercera llamada fue a un funcionario de Hacienda. «Ricardo, necesito que estudies muy detenidamente la contabilidad de la cadena de tiendas Herrera en Talca. Estoy seguro de que encontrarás muchas cosas interesantes». Al atardecer, don Augusto tenía una imagen completa de la vida y los negocios de Maximiliano. El detective Pedro envió un informe detallado. Resultó que la situación financiera del propietario de las tiendas no era tan sólida como él intentaba aparentar. Maximiliano debía a 3 bancos un total de 800 millones de pesos. Los créditos se habían solicitado con garantía hipotecaria sobre inmuebles y existencias. Varios contratos con proveedores pendían de un hilo debido a los retrasos en los pagos. Además, una inspección fiscal realizada 2 años atrás había revelado graves irregularidades, pero el caso se había archivado gracias a sobornos. Maximiliano declaraba regularmente menos ingresos de los reales y no pagaba el impuesto sobre la renta. Don Augusto ideó un plan. Pasó los 2 días siguientes al teléfono. Llamó a amigos en bancos, socios comerciales, funcionarios de ministerios. En 40 años en el mundo de los grandes negocios, Augusto había acumulado una gran cantidad de contactos y deudas de gratitud. El lunes por la mañana comenzó el derrumbe del imperio de Maximiliano Herrera. El primer golpe fue una llamada del Banco Central de Talqui. «Señor Herrera, debe acudir urgentemente para discutir sus obligaciones crediticias». Maximiliano acudió al banco sin comprender lo que estaba pasando. El director de la sucursal, don Carlos Ramírez, lo recibió con el rostro sombrío. «Tenemos dudas sobre su solvencia. Exigimos el reembolso anticipado del crédito por un importe de 350 millones de pesos, en el plazo de 1 semana. Pero tenemos un contrato de 5 años», protestó Maximiliano. Lea el punto 18. En caso de deterioro de la situación financiera del prestatario, el banco tiene derecho a exigir el reembolso anticipado. Maximiliano corrió al segundo banco. Allí le esperaba la misma Bauen. La exigencia de devolver 200 millones de pesos en un plazo de 10 días. En el tercer banco se repitió la historia. El lunes al mediodía, Maximiliano se dio cuenta de que estaba al borde de la quiebra. Para pagar a los bancos, tenía que vender todas las tiendas, pero ¿quién las compraría con tanta prisa y a un precio normal? El martes comenzaron los problemas con los proveedores. Una gran empresa distribuidora de Santiago rescindió el contrato alegando cambios en las condiciones del mercado. Le siguieron otros 3 proveedores. Maximiliano llamó, suplicó, ofreció pagar por adelantado, pero recibió negativas corteses. Sin mercancía, sus tiendas podían funcionar como mucho 1 semana.
El miércoles, los propietarios de 4 locales comerciales exigieron simultáneamente que se desalojaran los locales, alegando incumplimiento de los contratos de alquiler. Las infracciones eran menores: 2 días de retraso en el pago, incumplimiento del horario laboral. Normalmente se hacían la vista gorda, pero ahora las estaban convirtiendo en problemas graves. El jueves llegó una inspección fiscal. Un equipo de 5 inspectores comenzó a examinar minuciosamente los documentos de los últimos 3 años. Trabajaban con el entusiasmo de cazadores que han olido el rastro de una presa importante. El viernes, el panorama estaba claro. Los inspectores fiscales habían descubierto una subestimación de ingresos de 100 millones de pesos en 3 años. Esto significaba un recargo de impuestos más una multa de otros 50 millones. Maximiliano comprendió que algo andaba mal. Esas allí no son casuales. Alguien muy influyente había decidido destruirlo. ¿Pero quién? La respuesta llegó el sábado por la mañana. Llamaron a la puerta de la casa de la calle Arturo Prat. En el umbral había 2 hombres vestidos de civil. Maximiliano Herrera, policía. Tenemos una orden para arrestarlo. ¿Por qué? Maximiliano sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Por violencia doméstica sistemática, declaraciones de la víctima, informes médicos, testimonios de testigos. Maximiliano comprendió que se trataba de Estefanía. No solo había huido, sino que había presentado una denuncia ante la policía. Pero, ¿cómo una simple denuncia de su esposa podía haber llevado a un arresto tan rápido? La respuesta era sencilla. El caso estaba siendo supervisado personalmente por el fiscal general del país, don Miguel Torres. Augusto Valenzuela le había ayudado en un momento difícil y ahora Torres le devolvía el favor. En la comisaría explicaron a Maximiliano el contenido de los cargos. Estefanía había presentado una denuncia detallada, adjuntando certificados médicos de las lesiones, fotografías de los moratones y declaraciones de los vecinos que habían oído gritos y golpes. Además, se encontraron testigos del incidente en el restaurante. Los socios de Santiago declararon que Maximiliano había humillado públicamente a su esposa. Los camareros del restaurante confirmaron que habían visto moretones en la cara de la mujer. «Te enfrentas a una pena de entre 5 y 8 años de prisión», le informó el investigador. «El caso será juzgado por un tribunal especializado en violencia doméstica». Maximiliano pidió un abogado, pero incluso los mejores juristas se negaron a aceptar un caso que supervisaba personalmente el fiscal general. Finalmente, encontró a un joven abogado que aceptó defenderlo a cambio de una elevada suma de dinero. El abogado le advirtió de inmediato: «El caso está perdido. Hay demasiadas pruebas, demasiada atención. Lo máximo a lo que se puede aspirar es a una condena condicional, pero eso es poco probable». Maximiliano estaba en la celda y sabía que su vida estaba completamente destrozada. El negocio se había derrumbado, no tenía dinero y le esperaba la cárcel. Y todo por una nota que había encontrado en la mesa de la cocina una semana antes. Estefanía le advertía que le pediría a su tío Augusto que lo castigara. Maximiliano pensó entonces que eran amenazas sin fundamento. ¿Qué daño puede hacer una sola persona, aunque sea rica? Ahora sabía la respuesta. Don Augusto Valenzuela no era solo un rico empresario, era un hombre con enorme influencia, capaz de destruir la vida de otra persona con una sola llamada. Y Maximiliano se convirtió en víctima de ese poder. En la celda pensaba en cómo podrían haber sido las cosas. Si no hubiera golpeado a Estefanía, si no la hubiera humillado, si no la hubiera engañado con Palomita, si hubiera tratado a su mujer como a una persona y no como a una propiedad. Pero ya era demasiado tarde. La máquina de venganza de don Augusto ya se había puesto en marcha y era imposible detenerla. Maximiliano solo podía esperar el juicio y prepararse para largos años tras las rejas. Mientras tanto, en la mansión de las Condes, Estefanía se recuperaba poco a poco tras 3 años de pesadilla. Su tío la rodeó de cuidados.
No le preguntó por lo que había pasado, simplemente le dio tiempo para que sus heridas emocionales se curaran. Estefanía se despertó el lunes con un suave golpe en la puerta de su dormitorio. El sol de la mañana brillaba por la ventana y los pájaros cantaban en el jardín. La semana en casa de su tío transcurrió como en otro mundo, sin miedo, sin humillaciones, sin la constante espera del siguiente golpe. «Adelante», dijo ella, sentándose en la cama. La criada Concepción entró en la habitación con una bandeja con el desayuno. «Buenos días, señorita. Don Augusto pide que baje a la biblioteca cuando esté lista. Dice que hay noticias importantes». Estefanía sintió que el corazón se le aceleraba. Las noticias solo podían referirse a Maximiliano. En toda la semana, su tío no había mencionado ni una sola vez el nombre de su exmarido, pero ella sabía que estaba tramando algo. Desayunó rápidamente, se puso un sencillo vestido azul que habían comprado ayer mientras iban de compras y bajó al segundo piso. Su tío estaba sentado detrás de su enorme escritorio con una carpeta de documentos delante. «Siéntate», le indicó, señalando el sillón que ella conocía bien. «Tengo algo que contarte». Estefanía se sentó, tratando de parecer tranquila. El tío abrió la carpeta y sacó varias fotografías. «Tu exmarido fue arrestado hace 3 días. Los cargos son violencia doméstica sistemática, evasión fiscal y fraude en la obtención de créditos». Le entregó una de las fotos. En ella aparecía Maximiliano con el uniforme de la prisión y un número en el pecho. Tenía el rostro demacrado y los ojos apagados. «¿Dónde está ahora?», preguntó Estefanía en voz baja. «En el Centro de Detención Preventiva de Talca. El juicio está previsto para el próximo lunes. El caso lo lleva a un tribunal especializado en violencia doméstica». Don Augusto sacó varios documentos más. Su negocio está completamente arruinado. Los bancos le exigieron el pago anticipado de los créditos. Los proveedores rompieron los contratos y los propietarios lo echaron de los locales. Las tiendas están cerradas y sus bienes embargados. Estefanía escuchaba y sentía una extraña mezcla de alivio y vacío. Durante 3 años había soñado con el día en que Maximiliano recibiría su merecido, pero ahora que había sucedido, no sentía alegría. ¿A cuántos años le condenarán? De 5 a 8 por los cargos principales, más otros 3 o 4 por delitos económicos. Su abogado es malo y el caso es sólido. El tío cerró la carpeta y miró atentamente a su sobrina. «Quiero que sepas que nunca más podrá hacerte daño. Incluso cuando salga de la cárcel, no tendrá dinero, ni contactos, ni posibilidades de encontrarte». Estefanía asintió, pero algo en su interior seguía inquieto. «Tío, quiero verlo». Augusto frunció el ceño. «¿Para qué? Solo te hará daño». «No lo sé. Quizás quiero mirarlo a los ojos y decirle lo que no pude decirle durante 3 años». El tío la miró fijamente durante un rato y luego asintió lentamente. «Si estás segura, puedo organizar un encuentro, pero iré contigo». «Bien, gracias». El viaje a Talca estaba previsto para el miércoles. Don Augusto reservó un helicóptero. No quería que su sobrina pasara demasiado tiempo en la ciudad donde había pasado 3 años de sufrimiento. El miércoles por la mañana despegaron del aeródromo privado de Santiago. Estefanía miraba por la ventanilla los paisajes familiares: montañas, valles, pequeñas ciudades. 1 hora y media más tarde, el helicóptero aterrizó en una pista cerca del aeropuerto de Talca. Les esperaba un coche negro con conductor. Don Augusto tenía contactos en todas partes, incluso en una ciudad tan pequeña como Talca. El coche se dirigió al edificio del Centro de Detención Preventiva, en las afueras de la ciudad. El centro era un edificio gris de hormigón rodeado por una alta valla con alambre de púas. A la entrada había guardias armados con metralletas. El jefe del centro recibió personalmente a don Augusto. La influencia del empresario de la capital se extendía hasta allí. «El preso Herrera está recluido en una celda para delincuentes especialmente peligrosos», informó el jefe.
Las visitas suelen ser los miércoles y los domingos, pero haremos una excepción para usted. Pasaron por varios controles, detectores de metales y puertas enrejadas. Estefanía sentía cómo, con cada paso que daba hacia el interior de la prisión, la oprimía una atmósfera de desesperanza y miedo. La sala de visitas era pequeña y lúgubre. Una mesa, 3 sillas y una reja en la ventana. Las paredes estaban pintadas de gris y en el techo había una bombilla tenue. «Traerán al preso en 5 minutos», dijo el guardia y se marchó. Estefanía se sentó junto a su tío e intentó calmar el temblor de sus manos. Repitió las palabras que quería decirle a Maximiliano, pero ahora se le habían olvidado todas. La puerta se abrió y entró el guardia con el preso. Estefanía apenas reconoció a su exmarido. Maximiliano había adelgazado, estaba demacrado y tenía el pelo canoso. El uniforme de la prisión le quedaba como un saco. Maximiliano vio a Estefanía y se quedó clavado en el sitio. En su rostro se reflejaron la sorpresa, el miedo y luego algo parecido a la esperanza. «Estefanía, ¿has venido? ¿Entonces me perdonas?» Su voz temblaba. Maximiliano se sentó frente a su esposa y extendió los brazos hacia ella, pero el guardia lo apartó bruscamente. «No lo toque». Estefanía miró a Maximiliano y sintió una extraña tranquilidad. Ese hombre miserable, vestido con un uniforme de preso, la había aterrorizado durante 3 años, haciéndola temer cada sonido, cada mirada. Y ahora era él quien tenía miedo. Miedo de ella, miedo de su tío, miedo del futuro. «No he venido a perdonarte», dijo ella en voz baja. «He venido a decirte la verdad». Maximiliano se quedó inmóvil. La esperanza en sus ojos comenzó a desvanecerse. «Durante 3 años te has burlado de mí. Me pegabas, me humillabas, controlabas cada uno de mis pasos. Tenía miedo de respirar en tu presencia, miedo de decir una palabra de más». La voz de Estefanía se volvió cada vez más firme. «Has convertido mi vida en un infierno. Cada día me despertaba pensando en por qué me castigarías ese día. Cada noche me acostaba sin saber si despertaría al día siguiente». Maximiliano bajó la cabeza. «No quería... Es solo que a veces perdía el control. ¿No querías?» La voz de Estefanía se volvió más dura. «Y cuando imaginabas a tu amante como esposa delante de otras personas, ¿también perdías el control?» «Estefanía, perdóname, por favor. He cambiado, me he dado cuenta de mis errores». «Solo te has dado cuenta de una cosa, que hay personas más fuertes que tú, que hay alguien que puede castigarte igual que tú me castigabas a mí». Estefanía se levantó y puso las manos sobre la mesa. «Quiero que sepas que nunca volveré a ser tu víctima. Tengo una familia que me protegerá. Tengo una nueva vida en la que no hay lugar para el miedo». Maximiliano levantó la mirada y Estefanía vio lágrimas en sus ojos. «¿Y qué será de mí? Me han condenado a 8 años. No sobreviviré en la cárcel». «Eso no es problema mío», respondió ella fríamente. «Tú elegiste tu camino cuando me levantaste la mano por primera vez». Don Augusto, que hasta entonces había escuchado en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero se percibía un tono de acero. «Señor Herrera, permítame presentarme. Soy Augusto Valenzuela, tío de su exmujer». Maximiliano palideció aún más. Sabía quién estaba sentado frente a él, sabía quién había destruido su vida. Don Augusto no sabía que Estefanía era su sobrina. Ahora lo sabe, y quiero que entienda una cosa muy sencilla. Los 8 años que le quedan no son todo. El tío se inclinó hacia adelante, con la mirada dura como el acero. «Tengo amigos en la fiscalía, en la judicatura, en la administración penitenciaria. Me encargaré personalmente de que su caso sea tratado con la máxima severidad». Maximiliano abrió la boca, pero don Augusto continuó. «Es más, me encargaré de que su estancia en la cárcel sea desagradable. Allí también hay gente a la que no le gustan los hombres que pegan a las mujeres. No puedo, y lo haré.
Cada día de su encarcelamiento será un recordatorio de lo que le hizo a mi sobrina. Don Augusto se recostó en el respaldo de la silla. Si quiere apelar, hágalo. Mis abogados ya están preparando material adicional. En lugar de 8 años, fácilmente le pueden dar 10. Maximiliano se sentó encogido. Toda su antigua arrogancia y agresividad habían desaparecido, solo quedaba un hombre asustado, consciente de que había caído en las garras de alguien mucho más poderoso que él. ¿Tienes algo que decirle a mi sobrina?, preguntó don Augusto. Maximiliano levantó la cabeza y miró a Estefanía. En sus ojos se leía la desesperación y la súplica. Estefanía, te pido perdón por todo. No te merecías lo que te hice. Estefanía lo miró durante unos segundos y luego asintió con la cabeza. El perdón se pide a Dios, no a las víctimas. No necesitas mi perdón. Necesitas aprender a vivir con lo que has hecho. Se volvió hacia el guardia. Hemos terminado. Maximiliano intentó levantarse y extender la mano hacia su esposa, pero el guardia lo sentó bruscamente en su sitio. Estefanía, no me dejes, por favor. Pero la puerta ya se había cerrado tras Estefanía y don Augusto. Maximiliano se quedó solo en la habitación gris, consciente de que había visto a su esposa por última vez en su vida. Durante el trayecto hasta el helicóptero, Estefanía permaneció en silencio. Su tío no le preguntó por sus sentimientos, sabiendo que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Solo cuando el helicóptero se elevó en el aire y Talca quedó muy lejos, Estefanía habló. Gracias por acompañarme. Has hecho lo correcto. Le has dicho todo lo que tenías que decirle. Sabes, pensaba que sentiría satisfacción al verlo tan miserable. Pero no, solo vacío. Don Augusto asintió. Es normal. La venganza no cura las heridas del alma, el tiempo cura. Estefanía miró por la ventanilla las nubes que pasaban abajo. Ahora puedo empezar una nueva vida, una vida de verdad. Puedes. Y la empezarás. Tienes muchos años buenos por delante. El helicóptero volaba hacia Santiago, dejando atrás el pasado. Y en el centro de detención de Talqui, Maximiliano Herrera estaba sentado en su celda y comprendía que su historia había terminado. Le esperaban largos años de pago por 3 años de tiranía.